En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. La gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo está también en nuestros corazones. Bien, en esta mañana venimos pues dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo y venimos en este día con esta meditación en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, y vamos a meditar en el capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Capítulo 1, versículo 5 en adelante. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es amor y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora. Gracias por la oportunidad de vida que nos das. Y gracias Señor porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre. Te suplico ahora, mi Señor, que perdonas mis pecados, que me ayudes, Padre, a poder seguir adelante, crecer espiritual a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra. Igualmente, pues, que seas tú, por favor, el que guíe mi mente, mi boca, mi corazón, en este momento en el cual, Señor, pues, me entrego en tus manos para poder hablar de esta palabra, Señor, en la cual, pues, tú nos estás diciendo que eres luz y, por lo tanto, cada uno de nosotros deberíamos de andar en luz. Igualmente, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares, al igual, Señor, que oramos por cada una de nuestras familias que representamos. Así que en el hueco de tu mano deposito, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos en carne, como también, Señor, a nuestras familias, como son nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, Señor, a cada uno de
de ellos los deposito en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, Señor, obrando en sus necesidades. Y aquellos que están enfermos, aquellos que están en necesidad, te ruego, mi Señor, que por favor les ayude a salir adelante en las circunstancias que ahora estén pasando. Así que te ruego, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo el que tome el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón, y que no sea sabiduría humana, Señor, con la cual pues pretenda explicar estos versículos, porque solo tú eres el Dios grande y maravilloso, Señor, que se complace cuando venimos humillados delante de tu presencia, suplicarte, Señor, para que nos dé sabiduría, entendimiento, y que sea el Espíritu Santo quien me ayude. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos en este momento con la meditación que nuestro Padre Celestial es luz. Y por eso en la otra versión dice que Jesucristo nos enseñó que Dios nuestro Padre es luz y que donde Él está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. O sea, bueno, esta es una epístola del apóstol Juan que la escribe, y también podríamos decir que este mensaje pues está dirigido a la iglesia, está dirigido posiblemente a los hermanos que estaban en Asia Menor, y el propósito es reafirmar la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo, y que nos advierte contra las falsas doctrinas. Y aquí podríamos hablar inclusive de qué falsa doctrina estamos hablando. Bueno, podríamos estar hablando también del gnosticismo, que negaba la realidad del pecado y la necesidad de la expiación. O sea, que los gnósticos, los que practicaban el gnosticismo, decían de que, así como lo dijo estos de Creciendo en Gracia, que el espíritu era el único que tenía que ver con el espíritu de que nuestro espíritu era el único que tenía que ver con el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, y que por lo tanto la carne pues no tenía ninguna comunicación con el espíritu, por lo tanto podrían vivir sus vidas como mejor les pareciera. O sea, algo parecido de lo que muchas veces, o de lo que podríamos observar a nuestros alrededores, de cómo muchos estamos viviendo en una manera carnal y no espiritual. Entonces, bajo esas circunstancias es que esta carta el apóstol Pablo la escribe, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, enseña y comienza diciendo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado que nuestro Padre Celestial es luz, y que donde Él está no hay ninguna oscuridad. Y dice, este es el mensaje que les anunciamos. La verdad es que la palabra de Dios, el Evangelio, es para anunciarlo, comunicarlo, llevarlo al conocimiento de la verdad para todos aquellos que aún no reconocen que Jesús es el Dios verdadero, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, y que con su sangre preciosa Él nos ha comprado, nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que el mensaje que Juan les está anunciando a las iglesias o a los hermanos que posiblemente estaban en esa zona de Asia Menor, entonces podría ser, o sea, que está dirigido para que nos afirmemos en nuestro Señor Jesucristo siempre, y que tratemos de obedecer su palabra, porque el Evangelio es la única verdad en la cual nosotros podemos confiar. Entonces, por eso comienza diciendo pues que en nuestro Padre Celestial hay luz, y que no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, el simbolismo de la luz es la verdad y la pureza de nuestro Padre Celestial, al igual que de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que nuestro Padre pues es completamente santo y sin pecado, como también lo fue nuestro Señor Jesucristo cuando Él llegó a la cruz del Calvario. Recordemos que Él era un hombre, fue una persona, un hombre en hueso y carne,
que nuestro Padre Celestial, a través del poder del Espíritu Santo, permitió que viniera a la tierra, que viniera y naciera en Israel y que fuera pues uno más del pueblo, o sea, un judío más. Pero también el propósito de traer el mensaje de la salvación para todos aquellos que incluso pues posteriormente, después de su nacimiento, lo rechazaron, no le creyeron en él, no creyeron en la verdad, porque ellos estaban esperando a otro tipo de Mesías, no a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo también Juan, está hablándole a quién, en esta carta, pues él no tiene un destinatario definido, pero podemos ver que este es un mensaje que actualmente se puede aplicar, o sea, es aplicable a la iglesia. Que la iglesia debe de caminar en integridad, que la iglesia debe caminar inclusive buscando siempre la manera espiritual para estar delante de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que en la iglesia pues deberíamos de irnos a preparar para la venida o para estar seguro que nuestro caminar sea el caminar correcto dentro de lo espiritual que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos han dado a través del Evangelio. Ahora bien, ahora vemos en el versículo 6, quizás lo podríamos ver como la falsa comunicación, o la falsa comunión, perdón, porque dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecemos a nuestro Padre. O sea, o también que no obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él que trajo el mensaje. Nuestro Padre lo envía al mundo para que nos trajera el mensaje de la verdad, el mensaje de la salvación, el mensaje para que el pueblo pues pudiese creer en Él, entregarse a Él y que esperaran la libertad, pero de una manera espiritual que el pueblo estaba deseando. Por eso aquí vemos cuando dice que si decimos que no tenemos comunión con Él, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, lo que de otra versión lo describe como pecado, entonces dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire, este es un llamado de atención. Si bien es cierto, para ese tiempo, cuando lo escribe Juan, era un llamado de atención para todos los creyentes de donde estaba siendo dirigido el mensaje. Y les estaba incluso enseñando que no hay que practicar las falsas enseñanzas o no ponerle atención a las falsas enseñanzas, sino que buscar la verdad a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que yo tengo comunión con Él y si andamos en tinieblas o estamos en pecado, pues no somos más que unos mentirosos y no practicamos la verdad, sino que estamos creyendo en la mentira, como el gnosticismo. El gnosticismo, por eso dije que esta carta es un llamado también de atención para la iglesia, e incluso el rechazo del evangelio gnóstico que se había levantado en ese tiempo, porque el evangelio, o sea, había muchas personas que estaban practicando el evangelio, pero de una manera gnóstica, en el cual estaban enseñando no la verdad, sino una mentira, que ellos podían andar en el mundo, ellos podían hacer lo que el mundo hace, y que al final ellos tendrían derecho a la salvación. ¿Por qué? Porque creían que la carne no tiene ninguna comunicación con el Espíritu Santo, sino que solamente sería el Espíritu nuestro con el Espíritu Santo, que era el que tenía que santificarse para que también el alma pues fuera libre de todo pecado. Sin embargo, como dije, esta es una falsa enseñanza y el apóstol Pablo la está refutando. Por eso, no se puede afirmar ser cristiano y al mismo tiempo vivir en pecado, sin arrepentimiento. O sea, a veces nos preguntamos, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Pues, la verdad, y entendiendo bien, cuando hablamos y estamos viendo esta posición de la Biblia, pues de este mensaje, nos damos cuenta que una persona no puede perder la salvación si de veramente no se ha arrepentido y no está buscando
pues la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra. O sea, que si una persona está dentro de una iglesia y está practicando el pecado, vive su vida como mejor le parece, entonces, ¿qué significa? Que esta persona no se ha arrepentido completamente de su pecado y que esta persona pues únicamente va a la iglesia, ¿para qué? Solo para pasar un momento agradable, para pasar un momento en comunión, o podríamos decir lo que yo siempre he dicho, que muchas veces, muchos de nosotros vamos a la iglesia y cuando estamos en la iglesia tenemos la máscara de evangélico, pero cuando salimos de la iglesia, después del sermón y de todo, o de estar en comunión con los demás hermanos, entonces nos quitamos la máscara espiritual, o nos quitamos la máscara de evangélico y nos ponemos una vez más la máscara del mundo. Entonces, y con esa máscara pues yo puedo hacer todo lo que quiera, porque ese es mi pensamiento, ese es mi deseo, y le estoy dando oportunidad a que, o sea, rienda suelta a los deseos de mi carne. Entonces, por eso decía que no se puede afirmar que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, y que al mismo tiempo estoy viviendo en pecado sin arrepentirme, o sea, sin confesar nuestros pecados, porque más adelante vemos que el versículo 9 nos está diciendo que tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos de todo corazón, con toda sinceridad, para que nuestro Señor Jesucristo pues nos ayude a seguir purificando nuestras mentes, nuestros corazones, y estar seguro de que también soy un hijo de Dios. Entonces andar en tinieblas significa vivir en desobediencia continua a la palabra, al evangelio, una desobediencia a el mandamiento que nuestro Cristo de la gloria nos ha dado por medio de la palabra. O sea, que toda la enseñanza que nuestro Cristo trajo al mundo ha sido para que el hombre sea completamente regenerado, para que el hombre sea completamente pues un hijo de Dios, y que no practiquemos ningún tipo de pecado. Y como dije, a veces nosotros nos descuidamos con decir, es que la carne es débil, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que si de verdad nosotros queremos confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante de Él, pues lo podemos hacer para no practicar. O sea, tiene que haber una conversión genuina en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para seguir adelante en el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha trazado. Entonces, ahora el versículo 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo que dice en la otra versión. Pero si vivimos en la luz, así como Dios nuestro Padre vive en la luz, o nuestro Señor Jesucristo igual vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Dios perdonará nuestros pecados por medio de ¿qué? De la sangre de su Hijo Jesús. Recuerdes que el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el propósito cuando su cuerpo fue traspasado, cuando Él derramó su sangre en ese lugar, allá en el Gólgata, sobre esa cruz, o sobre ese madero, como dicen algunas otras versiones, entonces esa sangre que Él vertió, esa sangre que salió de su costado, esa sangre que salió de su cabeza cuando le pusieron aquella corona de espina, esa sangre que sale de sus manos cuando es traspasado, y también de sus pies, esa es la sangre que nos limpia a nosotros de todo pecado. Y si hemos venido a Cristo, y si hemos confesado de que Jesús es nuestro único Dios y nuestro Salvador personal, entonces, ¿qué razón tiene para que nosotros sigamos practicando el pecado? Entonces, y si lo estamos practicando y si lo vivimos, entonces quiere decir que no nos hemos arrepentido y no tenemos esa comunión que deberíamos de tener con Él, e incluso cuando el hombre no está practicando verdaderamente el evangelio, verdaderamente la palabra, ¿sabe? No tiene una buena relación entre los demás hermanos. ¿Por qué? Porque como él está defendiendo su punto de vista, él está defendiendo
su manera de vivir, él está defendiendo su propio evangelio. Entonces dice, no, ustedes no me entienden, ustedes no pueden entender lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo practico, porque ustedes no están en la misma sintonía que mí. Entonces, ustedes pertenecen a otro grupo. O sea, que el que está en el pecado, el que está cometiendo el error, no acepta que es un pecador y no acepta que tiene que arrepentirse delante de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual, como dice el versículo 7, que si andamos en luz, como Cristo, como nuestro Padre está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, que cuando caminamos en el mismo sentir del Evangelio, cuando caminamos en la misma dirección espiritual, ¿sabe? Hay una buena relación, hay una buena comunión entre los hermanos entre los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque todos entendemos que Cristo es salvación, que Cristo es redención, que Cristo es perdón y que a través de Él ahora somos hechos hijos de Dios. Mire, porque qué difícil es platicar muchas veces cuando nos encontramos con personas y tratamos de hablar de la palabra, hablar del Evangelio, y cuando encontramos esa oposición a la verdad. ¿Por qué? Porque ellos están practicando otro tipo de evangelio, están practicando el evangelio del gnosticismo, porque el gnosticismo, esa era la razón por la cual ellos no se podían relacionar con los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían, y esta es la razón por la cual este versículo también nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, tenemos una buena relación, no va a haber discusión, no va a haber discrepancia, sino que toda la palabra vaya, cuando uno cree en todo lo que dice la palabra y otro no cree en todo lo que dice la Biblia, sino que creen solamente en partes, mire, allí es donde está la controversia, allí es donde está, pues como dije, ese choque, porque dicen, no, es que ustedes están practicando otro evangelio y yo estoy practicando el que yo quiero. O sea, cuando la persona está practicando su propio evangelio. Entonces, por eso dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, que cuando nosotros reconocemos que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre en su sacrificio tenemos perdón de pecado, entonces estamos confesando que yo creo en el sacrificio que hizo Cristo para pagar por mis pecados, para pagar por mis deudas. Pero cuando el hombre no acepta o lo agarra de esta manera y dice, no, dice que como Cristo murió en la cruz del Calvario y con su sangre pagó mis pecados presentes, pasados o pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando la persona lo ve de esa manera, dice, no, entonces no hay problema. Entonces yo puedo vivir mi vida como a mí mejor me parezca y estar siempre dentro de la iglesia, seguir predicando la palabra, seguir anunciando el evangelio o servir dentro de los ministerios que puedan haber dentro de una iglesia y decir, no, si es que yo soy salvo, pero su vida personal deja mucho que desear como hijo de Dios. Entonces, allí es donde está la situación, que muchas veces nos volvemos en controversias unos con otros, porque uno dice, no, eso no significa esto, no, eso no, pero se nos olvida que la palabra claramente nos está diciendo quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios, porque incluso Pablo lo dice, que si somos hijos de Dios nos vamos a dejar guiar por el poder del Espíritu Santo. E incluso en Romanos 8:1 dice, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, aquellos que ya no viven o no andan conforme a los deseos de su carne, sino que andan conforme al Espíritu Santo, o sea, la dirección de la palabra, la dirección del Espíritu Santo. Entonces, mire, son versículos que muchas veces nos dejan claramente cómo vivir dentro del Evangelio y cómo también se puede vivir dentro del Evangelio, pero
en un evangelio diferente, en un evangelio según mi mente, según mi propia filosofía, según mi propio entendimiento. Entonces, pues cuando yo veo las cosas de esa manera, entonces yo puedo, en mi mente, ¿verdad? Existe la posibilidad de decir, no, si yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer lo que quiera, yo no me puedo restringir, porque el Señor, y me escudo en aquella palabra, en aquel versículo que dije, ¿verdad? Que Dios es amor. Pero a veces se nos olvida lo que dice la segunda parte del versículo, que también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque es un Dios santo, Él es un Dios puro, Él es un Dios que está en contra del pecado, y que como Él no lo practicó, tampoco quiere que nosotros, como hijos de Dios, no practiquemos ya el pecado. ¿Por qué? Porque aunque vivamos en el mundo, pero nuestras vidas deberían de ser diferentes. Ser un hombre completamente apartado del mal, apartado del pecado, apartado del mundo, de las costumbres y de las tradiciones. ¿Por qué? Porque en el mundo todo eso se practica, igual que dentro de la religiosidad. Todas esas cosas se practican. Ahí pueden haber borrachos, dentro de los religiosos hay borrachos, hay huelepegas, hay marihuaneros, hay ladrones, o sea, de aquellos que todavía practican las cosas del mundo, o sea, el mal. Y dicen, ¿verdad? No, como el día domingo voy a la iglesia y ese día salgo santificado, y para la próxima semana puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Todo lo que me venga en gana, y posteriormente el siguiente domingo voy a la iglesia, me confieso. Lástima que se confiesa con el hombre. Deberíamos de confesar nuestros pecados delante de Cristo, porque ya lo vamos a ver. Entonces, andar en luz es vivir en la santidad y en la verdad de nuestro Padre Celestial, o en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque, como repito, así como el Padre es luz, también su Hijo es luz, y es el que nos trajo el mensaje de luz del Evangelio para que nosotros cambiemos. Entonces, reconocer que si nosotros queremos andar en luz, entonces vamos a vivir en santidad, apartados completamente para Él, y creer pues en la verdad que nuestro Cristo Celestial nos da a través de la palabra. Entonces, la comunión con otros creyentes es evidencia de una relación genuina con nuestro Padre Celestial, o una relación que nos hace ver que estamos bajo la dirección del poder del Espíritu Santo y de la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Entonces, y cuando dice que la sangre preciosa de nuestro Cristo nos limpia de todo pecado, mostrando que la salvación es por gracia y no por obra. Entonces, y eso es lo que pasa, que muchos creemos que podemos vivir un evangelio solamente a través de las obras y no mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que la salvación es un regalo que nuestro Padre Celestial nos da a través de su Hijo, para que tú y yo tengamos la oportunidad de entrar al reino celestial, o sea, al cielo. Ahora, en el versículo 8 podemos ver la realidad del pecado. ¿Por qué? Porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo bien importante, que nosotros somos pecadores por naturaleza. O sea, ¿por qué? Porque somos descendientes de Adán y Eva, y ellos pecaron, y cuando pecaron fueron expulsados del huerto de Edén, y después ellos tenían que cambiar su mente, cambiar su corazón, y volver a regresar no al Edén terrenal, sino entrar al Edén espiritual. Entonces dice que por eso decía, porque todos los seres humanos nacemos en pecado, así lo dice Romanos 3:23. Entonces, y negar nuestra naturaleza pecaminosa es un engaño, porque dice la otra versión, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. O sea, no reconocer que nosotros por naturaleza somos pecadores, y que algunos creemos que solo con haber confesado que Cristo es mi Salvador, por solo andar una Biblia, por congregarme en X iglesia evangélica,
yo solamente con eso ya tengo asegurada mi salvación. Ese es un error, porque el Evangelio tenemos que practicarlo. Primero hay que conocerlo, luego hay que practicarlo o ponerlo por obras. ¿Para qué? Para que, y nuestro comportamiento, nuestro testimonio debe de ser diferente, porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad del Evangelio no está en nosotros. O sea, que sí, vamos a la iglesia, sí, cantamos alabanza, leemos la Biblia, oímos el mensaje, pero por aquí entró y por aquí salió. Entonces, no hay una retentiva. ¿Por qué razón? Porque lo hago como una tradición, ir a congregarme. Lo hago como una tradición, ir a reunirme, estar en un momento de esparcimiento. Después del culto va pues una cafetería, una pupusería, qué sé yo. Entonces dice, no, hermano, muchas veces se invitan unos a otros para decir, venga, hermano, acompáñenos, vamos a ir a comer una pupusita, vamos a ir a tomar un café, vamos a ir a comer algo. Véngase, ¿verdad? Entonces, o sea, que muchas veces tomamos la iglesia como un club social, pero no lo estamos viendo como que fuera el centro de nuestra preparación espiritual. Bueno, y lamentablemente pues en muchas iglesias eso es lo que se practica desde el púlpito, no alimentar al Hijo de Dios al crecimiento espiritual, sino que muchas veces lo alimentamos para que siga creyendo que Él puede vivir su vida como Él quiere, pero que al final nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo tienen la obligación de salvarnos. ¿Por qué? Porque asistimos a una iglesia, porque nos congregamos, porque andamos una Biblia o servimos y creemos que con eso es más que suficiente. Ese es un error. Entonces, por eso dice el versículo 9, pero si reconocemos ante Dios nuestro Padre que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, dice la otra versión, si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que cuando yo reconozco que soy pecador, cuando yo reconozco que mi cuerpo muchas veces no está en la misma dirección que el Espíritu Santo quiere que tenga, entonces yo reconozco que soy pecador. ¿Qué hago? Vengo a los pies de Cristo, me postro delante de Él y le pido perdón. Señor, perdóname, soy pecador. Mire, por eso he venido queriéndolo tomar como una costumbre, por decirlo así. Bueno, no es una costumbre, sino como algo real, que todos somos pecadores y tenemos que venir delante de Él y confesar que me perdone. Por eso, cuando yo inicio, siempre le digo, Señor, perdona mis pecados. ¿Por qué? Porque aunque yo me declare hijo de Dios, aunque yo me declare espiritual, aunque yo me declare tener el conocimiento pleno de la palabra, ¿sabe? Dentro de mi mente y de mi corazón, que están dentro de mi cuerpo, muchas veces hay maldad, ya sea por lo que hablamos, por lo que decimos, por las intenciones o los mismos pensamientos que nos llevan a ¿qué? A cometer pecado. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo. Y si no, recordemos cuando el publicano y el fariseo, pues el fariseo venía, ¿verdad?, delante del Señor. Señor, yo no soy como aquellos, yo soy diferente. Señor, yo te diezmo, yo te ofrendo, yo vengo todos los días al culto, yo me pongo un uniforme, yo te sirvo, yo predico, yo canto las alabanzas, yo hago aquí, yo hago allá. Entonces, se estaba autojustificando él solo. Mientras que el publicano, dice, ni se atrevía a ver hacia el cielo, sino que decía, Padre, perdóname, soy pecador. Padre, perdóname, porque no puedo ser espiritual. Pero, ¿qué dijo Jesús? Dijo, aquel que no entró al templo, que se quedó en la última banca, en la última fila de la silla, a la entrada solo entró a la puerta y ahí se puso y comenzó a orar. Y aquel, dijo, fue purificado, mientras que el otro, porque no vino a hacer una oración de reconocimiento, ni a pedir perdón, ni a confesarse, sino que se vino a comparar con los demás, creyéndose él que era el mejor de todos. Y muchas veces nos pasa esa situación. No, y a mí quién me va a decir, porque siempre tenemos esa situación, ¿verdad? Que a veces
cuando alguien nos quiere decir algo, dice, o quiere hablar respecto a otra persona, dice, ¿y qué me va a enseñar este? No, hombre, si este apenas se acaba de hacer evangélico, apenas si puede hablar, apenas si puede predicar, apenas pues está conociendo, como me dijo alguien, usted me dijo, está nuevito, me dijo, porque me preguntó que cuántos años tenía yo del evangelio, y le digo yo, pues, un poco arriba de los 20. Me dijo usted, es nuevito, me dijo usted, no sabe nada, me quiero decir, usted es un ignorante. Bueno, la verdad es que muchas personas queremos defender lo que medio hemos aprendido o lo que nos han enseñado, pero no está de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial ni de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra la trasquilamos, la palabra la ponemos en otra situación. Entonces, cuando habla este versículo, pero que si reconocemos ante nuestro Padre Celestial o delante de nuestro Señor Jesucristo que yo he pecado, y podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, que la confesión del pecado implica que arrepentimiento y reconocimiento que es pecador, que ha pecado o que vivimos en pecado. Entonces, cuando yo le confieso al Señor que le digo, Señor, he pecado, entonces eso significa que yo estoy arrepentido y que ese pecado no lo voy a volver a practicar, ¿verdad? Y también estoy reconociendo que soy pecador delante de Él. Ahora, cuando dice que Él es fiel y justo, es porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo o que pagó, lo hizo para pagar nuestros pecados. O sea, reconocer de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Y si Él pagó por mis pecados y yo he reconocido su sacrificio en la cruz, entonces desde ese momento mi mente, mi corazón, mi vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque si no, entonces voy a estar dando muestras de que la palabra no hace el efecto que cada uno de nosotros quisiéramos que la palabra, que hiciera la palabra en nuestras vidas o en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Pero por qué? Porque nosotros no le estamos dando completamente la plenitud al Espíritu Santo, la plenitud a no tener creencia, a no creer con plenitud lo que la palabra nos enseña cuando nos está advirtiendo, nos está corrigiendo, nos está exhortando. A veces no nos gusta. Por eso muchos quieren oír solamente el mensaje de Dios es amor, pero no hablar en contra del pecado. Entonces, por esa razón es que digo, pues cada uno de nosotros debería de poner su barba en remojo y darnos cuenta en qué estamos fallando. Si estamos todavía con un pensamiento, con una idea errónea para decir que puedo vivir mi vida como mejor me parezca y que el Señor no va a tomar en cuenta mi pecado, bueno, hay que reaccionar, hay que meditar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Entonces, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente nos perdona, sino que también limpia y transforma nuestras vidas. ¿Cómo las transforma? Cuando nosotros permitimos que la palabra venga a nuestra mente, se grabe en nuestro corazón y que limpie nuestro corazón de todas aquellas maldades que muchas veces andamos guardando y las sacamos, limpiamos nuestro corazón. Entonces, si limpiamos nuestro corazón, nuestra mente va a ver lúcidamente lo que es la palabra, lo que es el Evangelio, y se nos van a borrar todas aquellas malas ideas de que el Evangelio pues es para un momentito, o el Evangelio solo es para cuando estamos en apuros, o que el Evangelio al fin y al cabo con solo conocerlo yo ya soy salvo. Bueno, ese sería el problema cuando nosotros no reconocemos que somos pecadores, porque dice el 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, en otras palabras, lo que nos dice este versículo, que si decimos que nunca hemos pecado, nunca hemos hecho nada malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado, dice la otra versión. O sea, que
lo que decía, muchas veces nosotros queremos vivir un evangelio gnóstico, ¿verdad? O así como el Creciendo en Gracia, o de Gracia, digo yo, que ya murió el líder y que esa secta religiosa pues ya casi no se menciona, pero que aquí vino el Salvador. Primero dijo que era el Cristo y después dijo que era el anticristo, y por último, lo último que se supo de él es que él había muerto aparentemente infectado por una enfermedad, por las cuestiones de relaciones sexuales, porque él creía que como era el Espíritu Santo quien se conectaba con su espíritu, pero que la carne nada tenía que hacer, nada tenía que ver en ese sentido. Entonces digo, no, si nosotros podemos pecar, nosotros podemos darle rienda suelta a la carne y nosotros tenemos asegurada la salvación, porque mi carne, mi cuerpo, mi hueso no tienen nada que ver con el espíritu. O sea, una manera equivocada. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser de cuerpo, alma, con cuerpo, alma y carne, debemos de servirle a nuestro Señor Jesucristo y creer. Por eso, así como nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, entonces somos tripartitos igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso digo que si decimos que no hemos pecado, entonces lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en mí, porque cuando la palabra no está en mi mente, cuando la palabra no está en mi corazón, cuando la palabra no está en mi vida, entonces yo puedo decir, ¿verdad? No, yo puedo decir, puedo actuar, puedo hacer, puedo todo lo que se me venga en gana, pero la verdad que al final del tiempo ahí se va a ver el error que muchas veces nosotros cometemos. Entonces podemos decir que la Biblia nos enseña claramente la pecaminosidad del hombre, o sea, que la Biblia nos muestra el pecado que nosotros hacemos quizás todos los días, o que cuando practicamos el pecado y leemos la Biblia nos está confrontando. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña cuando estamos caminando correctamente delante de Él y cuando no lo estamos haciendo. Entonces, negar el pecado es rechazar la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo. Cuando yo digo que yo no peco, que yo soy pecador, entonces, ¿qué estoy haciendo? Que estoy negando la palabra del Evangelio, la palabra de nuestro Padre Celestial, que a través de nuestro Cristo nos vino a enseñar para cómo ser personas diferentes. Entonces, y también estoy negando que el sacrificio de Cristo no vale la pena, que el sacrificio de Cristo no es efectivo, o en otras palabras estoy diciendo que Cristo no es suficiente para que perdone mis pecados. Ese es el problema. Entonces, podríamos decir que para caminar en luz, si decimos que estamos caminando en luz, no podemos vivir en pecado y al mismo tiempo decir que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la verdadera fe se refleja en nuestra manera de vivir, o sea, el testimonio que tú y yo deberíamos de dar. Ahora, cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la restauración. Entonces, la confesión que nosotros hacemos delante de nuestro Señor Jesucristo es clave. ¿Para qué? Para mantener esa relación sana o santa que nuestro Padre quiere. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar al pecador. Pero para eso tengo que venir delante de Él y confesarle que soy pecador. Otra, si yo niego la realidad del pecado, el primer paso para recibir la gracia de nuestro Padre Celestial es reconocer que soy pecador y necesito de su perdón. ¿Sabe? No podemos decir en plural que somos pecadores, no, es que soy yo el necesitado, soy yo el que necesito la restauración, soy yo. Entonces, en otras palabras, cuando yo vengo delante del Señor, tengo que identificarme como a mí mismo y decirle: Señor, perdóname mis pecados, porque soy un pecador, soy una persona que no puede dominar la carne, por lo tanto necesito de tu ayuda. Y también cuando nosotros confesamos, la sangre de Cristo
que la sangre de Cristo es suficiente para perdonarme, es suficiente para limpiarme, que la sangre de Cristo es suficiente para que mis pecados sean perdonados o borrados de mi mente y de mi corazón, de mi carne, el pecado. Entonces, si yo lo confieso de esa manera y reconozco que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos perdona, entonces podríamos decir que no importa cuán grande sea nuestro pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia completamente. Y eso pues lo podemos ver quizás en lo que es Isaías capítulo 1, cuando dice que si nuestros pecados fueran rojos o negros, vendrán a ser como blanca lana. O sea, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos nuestros pecados. Ahora, si decimos que nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo son luz, lo podemos ver también en el capítulo 8, Juan 12. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, que aquí estamos comparando lo que dice este versículo de la carta, el versículo 5 de la primera carta de Juan, con el evangelio que él mismo escribió. Y en el capítulo 8, versículo 12 dice que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. O sea, estamos hablando de la vida eterna. Entonces, seguir a nuestro Señor Jesucristo y reconocer que yo necesito de Él, que yo soy pecador y que Él tiene que cambiar mi vida, mi mente y mi corazón. Entonces, andar en tinieblas significa andar en pecado. O sea, pero si yo ando en luz, el pecado no lo voy a practicar. También dice el Salmo 32:5: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Aún el rey David en el Salmo 32:5 está reconociendo en el Antiguo Testamento que era necesario confesar el pecado delante de nuestro Padre Celestial. Y en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aún los proverbios nos enseñan que tenemos que practicar la oración de arrepentimiento para venir delante de nuestro Señor Jesucristo y así prácticamente estar completamente separados del pecado. Entonces, o sea, que nos limpie, que nos purifique y rechazar todo mal deseo de la carne, toda proposición, o sea, toda tentación, debería de rechazarla. ¿Por qué? Porque eso no me ayuda al crecimiento espiritual. Ahora, en Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de nuestro Dios Padre Celestial la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Algo hablábamos al respecto, que en el reino milenial y la Nueva Jerusalén no habrá tinieblas, porque nuestro Padre Celestial, de Él depende la luz, y quienes caminen en la luz, o sea, bajo su dirección, aquí en la tierra disfrutarán que si nosotros tratamos de caminar en esa luz hoy que estamos vivos y estamos sobre la faz de la tierra, tenemos una seguridad de ¿qué? De disfrutar de la luz eternamente en su gloria. Entonces, si andamos en tinieblas, mentimos. Y la hipocresía, entonces, y aquí vemos la hipocresía espiritual. Mateo 7:21-23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que decía, no solamente por decir que soy evangélico, no solamente por decir que soy un predicador, no solamente por andar con una Biblia o por andar con un uniforme que me identifique que soy un evangélico, no es suficiente para que nuestro Señor Jesucristo me tome en cuenta en aquel día y me ponga a su derecha, para que los cabritos vayan a la izquierda. Entonces,
¿Por qué? Porque hay personas que dicen tener comunión, hay personas que dicen tener una comunión con nuestro Padre Celestial o con nuestro Señor Jesucristo, pero viven de verdad en una desobediencia. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, eso lo escribe Pablo a los Efesios para que reconocieran de que como pecador no podemos andar en la luz con nuestro Cristo. Pero si nos arrepentimos, entonces hay una transformación que viene de parte de Él. Entonces, y también lo que dice va que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Isaías 1:18 lo que decía: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, que aún desde el Antiguo Testamento hay una conexión con esta carta que Juan escribe. ¿Para qué? Para que reconozcamos que no somos perfectos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, por eso digo, toda la palabra nos enseña, estos versículos nos están hablando de cómo nosotros debemos de vivir el Evangelio. Y en Apocalipsis 7:14 dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, los que van a morir en la gran tribulación por no negar a nuestro Señor Jesucristo, por no dejarse marcar por la bestia en la frente o en la mano, y porque ellos no niegan la efectividad de nuestro Señor Jesucristo, y aunque les cueste la vida, pero ellos se mantienen firmes. Esta es una buena enseñanza para que tú y yo nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque como dice también el versículo 8, comparado con Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que cuando yo digo que no soy pecador, no me doy cuenta que el pecado, la mentira, está en mi misma mente y corazón. ¿Por qué? Porque estoy negando la eficacia de nuestro Señor Jesucristo. David también se confesó pecador en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, de que David también está hablando prácticamente de que es un pecador y que necesitaba el perdón de nuestro Padre Celestial. Y del hijo pródigo ya no digamos. El hijo pródigo se fue de la casa, ya no quiso estar bajo su dirección, pero cuando regresa a él, que le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, mire, hay muchos otros versículos que podíamos leer, pero lo vamos a dejar así en esta situación. Entonces podríamos decir, para dar una conclusión, que en Juan 1:5 al 10 nos enseña ¿qué es lo primero? Que nuestro Padre Celestial es luz y que debemos de vivir en santidad. Luego podríamos decir que no podemos ser cristianos de palabra y vivir en pecado sin arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña los versículos que hemos leído. Y también nos enseña que la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. O sea, que con la sangre de Cristo el Señor nos limpió, nos compró y nos ha regenerado, nos ha dado una nueva oportunidad para que tengamos la vida eterna. Entonces, también debemos la importancia de confesar nuestros pecados para recibir perdón y la restauración. Y por último, que si nosotros estamos negando, si nosotros negamos que no somos pecadores, entonces es negar la verdad de nuestro Padre Celestial, que a través de nuestro Señor Jesucristo mandó el plan para que todo pecador se arrepintiera y viniera a sus pies. Así que, mis queridos hermanos, espero que esta meditación pueda ser de mucho provecho para su vida personal y también
que usted pueda leer esos versículos y darse cuenta del mensaje que nos está dando nuestro Padre Celestial a través, o el Espíritu Santo, a través de este mensaje que el apóstol Juan escribe para las iglesias. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que eres en nuestras vidas. Te agradecemos por tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad. Te agradecemos, papito lindo, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, que hemos confiado en ti y tratamos de obedecer tu palabra a lo máximo, para que nuestras vidas cambien, para que nuestras mentes cambien, para que seamos diferentes al mundo y que no nos mezclemos con ellos, sino, Señor, que rechacemos todas aquellas malas enseñanzas, que rechacemos todas aquellas malas direcciones, que rechacemos, Señor, todo ataque del enemigo, para poder entrar a nuestras mentes y corazones y tener ese retroceso de que en vez de seguir creciendo espiritualmente, entonces que nos regresemos al mundo, al pecado, a vivir nuestras vidas como mejor nos parece, con el engaño de que en aquel día vamos a ser salvos cuando estemos delante de tu presencia, cosa que categóricamente lo rechaza la palabra, y por eso te clamo, Señor, para que seas tú purificando nuestras mentes y corazones y nos ayudes cada día a poder crecer espiritualmente, porque tú, Señor, tienes la verdad, tú tienes el poder, tú tienes la misericordia, tú tienes el amor, la bondad, pero también tienes la represión, Señor, para corregirnos. Así que, Señor, desde ya pues me deposito en el hueco de tu mano, para que seas tú guiando mi mente y mi corazón, y que me ayudes cada día, Señor, a irme perfeccionando, para que el día de tu llamado, Señor, pueda escuchar esa trompeta. Asimismo, Señor, quiero suplicarte por nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo, pastores, servidores de iglesia que estén enfermos, Señor, y que te están clamando por su sanidad. Te suplico que seas tú, por favor, obrando, Señor, en su cuerpo, en su vida, y que les puedas dar esa sanidad que tanto necesita. Igualmente, Señor, quiero suplicarte por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, primos, sobrinos, los suegros y cuñados, por aquellos que aún no te han reconocido verdaderamente a ti, no te han reconocido verdaderamente a ti como su Salvador personal, que en esta hora toque sus mentes, toque sus corazones, y que sientan la necesidad en su cuerpo, en su alma, en su vida, de reconocerte a ti como Salvador personal, y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que nuestro Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.